Bendito sea nuestro Señor. Podemos tomar nuestros asientos y agradecemos la libertad de su espíritu, porque aun cuando podemos adorar de manera libre, tampoco somos nosotros, sino que es su espíritu. Probablemente nos va a llevar toda una vida a entender que Él es todo. A veces nos parece que Él es un poquito y nosotros somos la parte mayoritaria. Al pasar el tiempo vamos creyendo que ya no somos nosotros todos, sino que es medio mitad y mitad. Y cuando maduramos y nos damos cuenta de quién es Él, nos damos cuenta también de que nosotros no somos nada y que Él es todo. Y ese es el momento de mayor plenitud en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, en esta noche vamos a tocar un tema que tiene que ver con los deseos. ¿Cuántos tienen deseos? Todos tenemos deseos. Es algo lógico. ¿Cuántos tienen grandes deseos? Estoy en una iglesia en donde solamente Gonzalo tiene grandes deseos. ¿Alguno más que Gonzalo tiene grandes deseos? Muy bien. ¿Y esos grandes deseos, a qué apuntan? Por supuesto, y me imagino que apuntan a poder estar mejor, a poder vivir mejor, a poder disfrutar de alguna manera más de lo que tenemos. ¿Me equivoco? Entonces usted desea lo mismo que deseo yo. Ahora bien, el título de la palabra que vamos a estar viendo hoy es Cuidado con los deseos peligrosos. Y en este tiempo, algo que el Señor ha puesto muy fuerte en mi vida, tiene que ver justamente con el momento en el que nosotros tomamos decisiones en virtud a nuestros deseos. Todos estamos diciendo que buscamos el bien a través de los deseos que tenemos. Tenemos deseos de bien. Sin embargo, yo no sé si a usted le ha pasado tener conflictos respecto a los deseos. Muchas veces los deseos no se cumplen como esperamos. Muchas veces esperamos y no pasa absolutamente nada. A veces forzamos un poquito el asunto para que los deseos se produzcan, pero esto no es algo propio de nuestra vida. Ya la palabra de Dios en el libro de Santiago nos habla con respecto a los deseos. Nos habla que tenemos deseos, que peleamos por esos deseos, que esos deseos nos llevan muchas veces a empujar las cosas de una manera tal que se provoca una revuelta en nuestros contactos unos con el otro, con las otras personas, y eso despierta envidia y se arman unos líos bárbaros por los deseos. Pero ¿cómo es el asunto si no es tan mal tener deseos? El asunto son las decisiones que tomamos en virtud a los deseos que tenemos. Y es un poquito de eso lo que en esta noche quiero hablar. Vamos a ver en la palabra de Dios que hay decisiones que se tomaron en virtud a deseos que nunca permitieron que se alcanzara lo que se esperaba. Un deseo está presente y yo creo que en el momento que lo alcanzo obtengo lo que realmente anhelo. Pero vamos a ver que muchos de esos deseos se tomaron de manera equivocada y ese anhelo que realmente esperaban no se tuvo. Ojo, aún alcanzando el deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Nada garantiza que el deseo que vos tengas es lo que te va a llevar a lo que verdaderamente necesitas. Y ahí está el problema de las decisiones. Entonces solemos a menudo no entender por qué Dios nos detiene en algunos aspectos, no nos da lo que queremos, pero nosotros a veces nos obstinamos en empujar y obtener eso. Y cuando lo obtenemos nos dimos cuenta que fue más lo que perdimos que lo que ganamos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no suceda en nuestra vida? Gracias a Dios que la palabra de Dios nos puede ilustrar al respecto. Y yo en esta noche quiero hablar justamente sobre decisiones en virtud a los deseos positivas
y negativas. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a ir primero a un salmo y después vamos a leer el contexto mismo de ese salmo. El Salmo 106, versículo 15, nos ilustra o nos lleva a este concepto del que queremos hablar. Y nos dice de la siguiente manera: Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus almas debilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que el pueblo de Dios pidió, el Señor se lo dio. Pero con ello no vino lo que ellos esperaban, sino vino con debilidad. Ahora bien, vamos a ir un poquito al contexto para ver por qué razón vino debilidad sobre lo que pidieron. Entonces, en Números, capítulo 11, versículo 4 al 6, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, el pueblo de Dios, tuvo un vivo deseo. Presta atención a esta palabra: un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná es lo que ven nuestros ojos. El pueblo de Dios está desconforme. Si usted presta atención, generalmente dice, sí, el pueblo de Dios. Antes del que esté desconforme el pueblo de Dios, los que primero estuvieron desconformes, ¿quiénes eran? Los extranjeros que estaban con el pueblo de Dios. Y los extranjeros que estaban con el pueblo de Dios contagiaron esa disconformidad. Esto no los hace menos inocentes, pero ellos absorben todo eso y ellos consideran que tienen una necesidad. La realidad es que la necesidad de comida de ellos estaba siendo cubierta. Pero en ellos se manifiesta algo, y es a lo que yo quiero que prestemos atención, un vivo deseo. La traducción de esta palabra es ta'avak en hebreo, que implica un deseo pasional casi pecaminoso. Esto mismo está representado, o este término está representado en la caída del hombre de Edén. Entonces este deseo no es un deseo simple de algo, es un deseo vivo, es un deseo ardiente sobre alguna cosa. Pregunta que le hago: ¿le ha pasado alguna vez tener un deseo ardiente sobre algo, pasional sobre algo? ¿Gonzalo? También. A todos nos ha pasado tener esos deseos, ¿no es cierto?, que muchas veces nos hacen tomar una creencia que no es tal. Los vivos deseos se pueden convertir muchas veces en una falsa creencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decía el pueblo de Dios? Nuestro cuerpo desfallece. No, mentira. Ellos tenían muchas ganas de comer carne. Es como cuando vos estás viendo que tu vecino está haciendo un asado y tu esposa te hizo ensalada. Ay, yo me muero. Pero se me aflojan las piernas. Yo quiero carne, si no me debilito. Mentira. Pero ese deseo vivo te hace creer algo que no es real. En esta semana, yo soy muy curioso, me gusta mucho preguntar, investigar, y hablando con una persona que es un alumno mío, sacamos un cierto tema y él me habló a partir de una película, de un dicho, ¿no? Y ese dicho se llama el cerebro primitivo. El cerebro primitivo se representa como los pensamientos están en el estómago. ¿Nunca escuchó ese dicho que dice, vos pensás con la barriga?
Vos pensás con la panza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenés hambre no pensás más, vas al churrasco, ¿no? Esta teoría del pensamiento primitivo o del cerebro primitivo tiene que ver con el hombre primitivo, propiamente dicho, que no tenía desarrollado su nivel intelectual. Entonces, ¿qué pasaba? Accionaba instintivamente por las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Él era débil frente a un ambiente con depredadores, con peligros de toda clase. Entonces, cualquier ruidito que pasaba es como, viste en Discovery Channel, los impalas que son débiles, cualquier ruidito, ¿no? Ya están. Son reacciones instintivas. Eso era tanto en la parte del peligro, también como en la parte de la satisfacción, en la parte emocional y sentimental. ¿Qué quiere decir? Reaccionaban a un deseo sin elaborarlo intelectualmente. Luego, en la medida que el hombre fue evolucionando, desarrolló su intelecto y ya, por supuesto, no pensaba instintivamente, sino que, por más que tenía una reacción, lo pasaba por su cabeza y decía, bueno, no es que siento un ruido, salgo corriendo, no, a ver, pará, ¿qué es? Capaz que es una hojita que se cayó, y lo comienza a elaborar, ¿no? Entonces, ese asunto del cerebro en el estómago o del entendimiento instintivo, de alguna manera es aquello que nosotros también compartimos. Hoy por hoy, lógicamente, al haber desarrollado nuestro intelecto, al conocer, no reaccionamos inmediatamente según los deseos que tenemos, pero esos vivos deseos están presentes. Y muchas veces son tan fuertes que nos ganan de mano y se termina convirtiendo en nuestra vida en una falsa creencia, haciendo ver una necesidad donde no hay necesidad. Si no cambio el auto, chao. Está bien que crezcas, está bien que aspires a algo mejor, pero cambiar el auto no es una necesidad. Lo cambiás. Si esta noche no como ravioles, me muero. A ver, si comes otra cosa, no te vas a morir. Elaboramos creencias en virtud a los vivos deseos que tenemos y de esa manera nos comenzamos a engañar. A ver, vamos al huerto del Edén. Dígame usted, antes de que Adán y Eva cayeran, ¿cuál era la necesidad que tenían? Ninguna. Tenían provisión, tenían sabiduría, tenían todo lo que alguien puede necesitar. Querida iglesia, yo sé que nos faltan algunas cosas, pero vos tenés todo lo que necesitas. Lo que pasa es que a veces no te das cuenta que lo tenés. Primero y principal lo tenemos al Señor y con Él todas las cosas. Y luego tenemos en nosotros familia, amigos y un montón de cosas que a veces decimos necesitamos, pero lo tenemos. Lo que pasa es que a veces queremos otra cosa. Y ahí está el problema. Y esa otra cosa se convierte en un vivo deseo. Entonces, Adán y Eva no necesitan absolutamente nada, pero el enemigo dispara una idea sobre ellos. Y esa idea que dispara sobre ellos despierta un deseo. Ese deseo es aceptado como una necesidad. Vuelvo a repetir, ¿qué necesidad tenía? Bueno, pero el enemigo les hace creer que tienen una necesidad y ellos toman eso como una necesidad. Y ellos absorben la creencia que tienen una necesidad. Y ya todos sabemos cómo continúa la historia. Entonces vemos todo este proceso y cuando lo llevamos a nuestra vida nos damos cuenta que pasa exactamente lo mismo. Y cuando yo tomo una creencia sobre mi vida
sobre una necesidad que no es tal, muchas veces me enferma, me saca el sueño, me frustra, me hace tener envidia, como dice Santiago, me hace ver lo que otros tienen. No me permite vivir en paz hasta que satisfago esa necesidad. Pero como eso no es real y como ese vivo deseo se enciende como una pasión, yo no voy a satisfacer eso en Dios. Yo absorbí la falsa creencia que necesito de eso. Y la realidad que Dios te está mostrando que vos necesitas de otra cosa. Vos necesitas dominio propio. Vos necesitas evaluar tu corazón. Vos necesitas valorar lo que Dios te dio. Pero sobre todas las cosas, vos necesitas no desobedecer a lo que Dios te mandó. Y ese vivo deseo se satisface a través de la desobediencia. En algún área yo voy a desobedecer para satisfacer esa pasión. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Lógicamente, desobedecieron. Fíjense en cómo se hubiera resuelto todo y cómo muchas de las cosas se resuelven en nuestra vida yendo delante de Dios. Si Adán y Eva hubieran ido delante de Dios y le hubieran dicho, Señor, la serpiente nos dijo que la realidad vos te estás escondiendo de algo. Nosotros eso, por supuesto, no lo podemos creer, pero ¿nos podés explicar cómo funciona el conocimiento del bien y el mal, el fruto? ¿Nos podés explicar cómo es? ¿Y a vos qué te parece que hubiera dicho el Señor? Por supuesto. ¿Cómo no te voy a explicar? Esto es así, 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 así. Y ahí se resolvía todo. Pero ellos forzaron el asunto. Y siendo que Dios les quería mostrar todo sin el pecado, ellos le dieron lugar a ese vivo deseo y a través del pecado lo alcanzaron. Y el resultado, por supuesto, ¿cuál fue? La muerte. Todo lo contrario a lo que ellos buscaban. Cada vez que nosotros queremos satisfacer un vivo deseo y el precio de esa satisfacción es romper la ley de Dios, es ser desobediente a la guía de Dios, es evitar lo que el Espíritu Santo me está hablando adentro, el resultado va a ser la muerte. Y lo peor de todo, que tal vez vas a alcanzar eso, pero nunca te va a dar lo que vos esperabas de ello. ¿Por qué razón? Porque el disfrute, la plenitud nunca está en las cosas. Nunca está en la satisfacción de deseos ardientes. Siempre está adentro nuestro. Y ese es el lugar que Dios, con su presencia, continuamente quiere satisfacer en la vida del hombre. Pero a veces nosotros no creemos que eso va a ser satisfecho a través de darle rienda suelta a esos deseos. ¿Qué alcanzaron? Lo contrario de lo que buscaban, la muerte. Entonces, recordemos justamente, un vivo deseo nos puede llevar a una falsa creencia. Tal vez en esta noche tengo que revisar mis deseos, tengo que revisar mis vivos deseos y tengo que revisar si yo no elaboré una falsa creencia al respecto. De esa manera voy a evitar el resultado equivocado y voy a poder buscar el resultado verdadero, que es el poder estar bien. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a un segundo punto. Dice que los elementos extraños en nuestro corazón se manifestarán en un deseo vivo. El pueblo de Israel, ¿con quién viene de Egipto? Con extranjeros. ¿Quiénes estimulan esto en el pueblo de Dios? Los extranjeros. Ellos, como dije, no son con menos culpa, pero esta mezcla hace que se despierte en ellos un deseo vivo. La mezcla es algo que va a facilitar que se encienda un deseo vivo en mi corazón. ¿Qué es la mezcla? Por supuesto, es unir dos propiedades o intentar unir algo diferente, dos cosas diferentes, ¿no es cierto? La mezcla en el corazón va a hacer que en algún momento de mi vida esos deseos ardientes salgan a luz. ¿Y cuál es la mezcla? Y bueno, siempre la mezcla tiene que ver con Egipto.
Egipto es el tipo, los que están estudiando ya sabemos lo que son tipos, ¿no es cierto?, en la parte de hermenéutica. Tipo es una representación de, Egipto es una representación del mundo, el mundo es una representación del sistema del hombre caído. ¿Qué es lo que trae mezcla en el corazón? Lo que arrastramos de nuestra antigua manera de vivir. Lo que traemos del mundo se mezcla adentro nuestro. Y si nosotros no somos cuidadosos en nuestra búsqueda de Dios continuamente, no estamos disociando lo que es de la carne, lo que es del espíritu, lo que es de Dios, lo que es del mundo, en nuestro tiempo de oración, en nuestra búsqueda de la palabra, la cosa se va a mezclar adentro. ¿Y qué pasa cuando la cosa se mezcla adentro? Y a veces adquiere toda una misma propiedad. Yo una vez hice una ilustración para explicarle a la gente que el espíritu y la carne nunca se mezclaban y se me ocurrió la idea de traer un tacho con aceite y agua y le dije a la gente, ve que si yo esto lo bato, esto no se mezcla, no se une, y me quedó todo amarillo. Tardó como 1 hora en separarse, yo había terminado el sermón, eso seguía amarillo, un desastre, ¿no? Pero la realidad es que ahora, después de los años, me acuerdo de eso y veo que justamente eso es lo que pasa. Aunque hay dos propiedades distintas, parece que es toda una misma cosa y no se nota que es una y que es otra. Bueno, esto pasa en el corazón, iglesia. Cuando nosotros no hemos entregado, cuando traemos algo de Egipto, como hablamos la vez pasada con Abraham, que se trajo a Agar de Egipto, cuando algo traemos adentro de nuestro corazón de Egipto, se mezcla dentro nuestro, no nos damos cuenta que está, o nos damos cuenta y no le hacemos caso, y en algún momento determinado eso sale a luz y alimenta ese deseo ardiente. ¿Cómo es esto? O bien lo traemos y nos hacemos los otros como que no pasa nada, o bien en el camino lo recuperamos, dejamos todo lo que tenía que ver con Egipto, pero bueno, un poquito, y lo recuperamos, o bien dejamos todo y en algún momento de nuestra vida lo queremos tomar. Eso pasa a convertirse en una mezcla en nuestro corazón y en el momento de la necesidad, que no es necesidad, de la atracción, ese deseo vivo sale a luz. Lo queremos satisfacer y el resultado es que lamentablemente alcanzamos lo opuesto a lo que queríamos o a lo que buscábamos. Efesios 4, 22 al 24 nos dice al respecto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que traemos de Egipto, deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Esos deseos ardientes, esos deseos vivos de satisfacción que quiero llegar como sea, pero que no me van a dar lo que realmente yo estoy buscando. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, pastor, entonces, ¿cómo hago yo si tengo mezcla en mi corazón? Bueno, yo no lo pude experimentar en ese sermón y se lo pude mostrar a la gente, pero me di cuenta que si vos eso lo dejás en reposo, la mezcla, cada cosa ocupa su lugar. Ya se habían ido todos a la casa y eso seguía amarillo, ¿no? Pero bueno, pero en mi vida, ¿cómo es esto? La ansiedad es la que produce la mezcla. La ansiedad es la que disfraza lo que está mezclado. Es lo contrario de la fe. La fe me permite dividir cada cosa, pero en la ansiedad todo está mezclado. No pienso, reacciono, estoy aturdido y todo se mezcla. Y cuando viene la oportunidad se enciende ese deseo. Entonces lo contrario a la ansiedad, ¿qué es lo que dice la palabra? El reposo. No existe nada que pruebe más la fe de un hijo de Dios en un Dios vivo que en medio de esa circunstancia la persona detenga todas las cosas para poder escuchar lo que Dios dice. David dice, acallé mi alma. Hubo momentos en la vida de David que habían voces por todos lados, bla, 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 bla. No puedo escuchar a Dios así. Me voy a ir detrás de cualquier cosa. Entonces es necesario que me detenga, acallar mi alma y escuchar.
Mirá lo que me dice la palabra con respecto a esta posición. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, el sábado lo llamaréis delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerarás no haciendo o caminando tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová habló esto. Y luego, Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese día de reposo que el pueblo judío hoy lo toma como el Sabbat, tiene o es un símbolo, una representación del estado espiritual de cada uno de nosotros al entrar en el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? Es el grado más elevado de nuestra confianza en Él. Es decir, yo no dejo que nada ni nadie me mueva, me maneje, sino vengo a la presencia de Dios, y si la presencia de Dios no se manifiesta, no me habla, si su Espíritu Santo no guía mi vida, yo de acá no me muevo. Es todo lo contrario a ese deseo ardiente, a ese deseo vivo. Pero es ahí también donde se dividen las aguas. Y si hay algo que se coló en mi corazón de Egipto, en ese momento va a salir a luz, de manera que yo pueda despojarme absolutamente de ello. La mezcla también tiene el peligro de rellenar los espacios que faltan. En nuestro andar, lo blanco es blanco y lo negro es negro. En nuestro andar con Cristo no hay un 98% de santidad y un 20% de pecado, y está todo bien porque es un cachito nomás. O es una cosa o es la otra. Si yo tengo 5 litros de agua sucia y le echo de agua limpia, le echo 3 gotas de agua sucia, ¿en qué se convierte el agua limpia? En agua sucia, pero son 3 gotitas. Anda a tomarla. Se convierte en agua sucia, ¿correcto? Bueno, lo mismo sucede en nuestras vidas. Muchas veces creemos que porque Dios nos guía a algo, lo podemos hacer de cualquier manera. Y la realidad en todo esto es que una visión de parte de Dios es algo espiritual. Y una visión espiritual se lleva a cabo de forma espiritual. No se puede llevar a cabo de forma carnal. Entonces, cuando hay cosas mezcladas en nuestro corazón y tenemos un montón ya hecho y nos falta, a menudo en vez de esperar la dirección de Dios, si tenemos algo de Egipto en nuestro corazón, queremos completarlo con eso. Como Abraham quiso completar la promesa con Agar. Entonces, tenemos que tener cuidado con la mezcla en nuestro corazón y ser sensibles a lo que Dios nos habla, porque de lo contrario vamos a ir detrás de un deseo vivo, vamos a forzar algo para alcanzar ese deseo vivo, y eso también va a determinar 2 cosas. Primero, la frustración de no alcanzarlo, y después va a traer una herida en nuestro espíritu. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Gonzalo nada más entiende. Está bien. Algo que realmente, si lo viéramos de antemano, nos permitiría justamente no entrar en esta variante, es entender qué se esconde detrás de ese deseo vivo. Nosotros vemos que el pueblo de Dios tenía un deseo vivo, pero no era solamente por comer carne. El pueblo de Dios tenía un deseo vivo en cada momento que tenía una dificultad. ¿Con qué? Con volver a Egipto. Y eso era una continuidad en su corazón que no les permitía ver la realidad espiritual. Si nosotros hoy viéramos de una manera más profunda la realidad espiritual en nuestra vida, de nuestros deseos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos ganando y de lo que estamos perdiendo, si viéramos de una manera mucho más profunda la realidad espiritual de las cosas, diríamos, pero es una locura. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos dejando de hacer esto? El pueblo de Dios, aunque a usted le parezca mentira, prefería un tirano
como Señor antes que un Dios que lo liberó y lo guiaba. Querían volver a sujetarse a un tirano en vez de caminar en la libertad de un Dios que los guiaba simplemente porque no lo podían ver. A Faraón tampoco lo podían ver porque estaba metido ahí adentro, en las pirámides. Muchas veces nosotros decidimos poner nuestra confianza, que no es confianza, poner nuestra vida en aquello que podamos ver, que podamos palpar, aunque nos tiranice, y no en un Dios soberano que por medio de la fe guía cada paso de nuestra vida. ¿Es una locura o no? Deciden servir a Faraón, volviendo a Egipto, en vez de servir al Dios vivo. Ellos prefieren volver a hacer ladrillos bajo el flagelo del látigo en la espalda y muriendo haciendo esas pirámides que al único que satisfacía era a Faraón, y dejan de servir a Dios, a la tierra en la cual Dios los quería llevar. Él les dice, la tierra que yo les voy a dar no es como Egipto, en donde ustedes tienen que hacer con su sudor las cosas, tienen que hacer con su esfuerzo sobrehumano para lograr poco y nada. En la tierra en la que yo les doy, el mismo esfuerzo va a redundar en fruto. Pero ellos, como todavía no entraron en esa tierra, siguen prefiriendo el servicio esclavo del tirano. Prefieren ser llamados y ser esclavos en una tierra extranjera y no ser libres en la tierra prometida. Deciden ser como los demás pueblos de la tierra y no ser distintivos como pueblo de Dios. Pregunta que te hago bajo esta perspectiva, ¿no es una locura lo que quieren? ¿No es una locura ese deseo vivo? Otra pregunta que te hago, ¿no es a veces una locura ese deseo vivo que se enciende en nosotros, que hasta nos tienta de ser desleales a Dios para echar mano a eso? Pero bueno, esos son los deseos negativos. Hay deseos positivos delante de Dios. Hay gente que tuvieron deseos vivos y con esos deseos vivos los trajeron delante de Dios. Ya sabemos que en el caso del pueblo de Dios, lamentablemente, fue la muerte espiritual y también la muerte física, porque quedaron dando vuelta en el desierto. En el caso de Adán y Eva fue la muerte espiritual. Pero mire qué pasó en la vida de aquellos cuyo deseo fue puesto en la presencia de Dios. Ese deseo que los consumía fue llevado a la presencia de Dios. Ana fue la madre del sacerdote y juez más grande de Israel, que fue Samuel. Este hombre era conforme al corazón de Dios, pero Ana no podía tener hijos. Y esta mujer se estaba poniendo mal porque las otras mujeres tenían hijos, se burlaban de ella, era socialmente, ¿no es cierto?, tenida como una persona que algo habrá hecho que no puede tener hijos, sufría, y toda madre tiene el instinto materno de querer tener su hijo, y es algo lógico. Y esta mujer no lo tenía. Tenía rechazo, tenía dolor en su corazón. Todas las concubinas, ¿no es cierto?, tenían, pero ella no tenía hijo. ¿Qué hace ella con esto? Ella viene delante del altar de Dios, va al templo y lo pone, el tabernáculo en ese entonces, y lo pone delante del Señor. Y gemía delante del Señor. Y ella le dice, Señor, si vos me das un hijo, yo te lo devuelvo a ti, para que él te sirva como sacerdote. ¡Wow! ¿Qué hacemos con nuestros deseos ardientes? ¿Se lo devolvemos a Dios así como estamos? Si Él contesta. Oye, no, pará. Primero contestá y después vemos, ¿no? Bueno, esta mujer hizo eso. El hijo de esta mujer se convirtió en el Salvador
del pueblo de Dios en ese entonces. Un tiempo de decadencia espiritual, de apostasía, hizo que el arca de Jehová fuese llevada por los filisteos. La gente no sabía, no había visión espiritual, no había palabra, no había nada, pero este hijo entregado fue aquel a quien Dios le habló, fue aquel que escuchó la voz de Dios, fue aquel que liberó al pueblo de Dios de su enemigo, fue aquel que ungió a los reyes. Fue uno de los hombres de Dios más prominentes de la historia del pueblo de Dios. ¿Quién? El deseo entregado a Dios. Esta mujer no recibió solamente un hijo. Esta mujer recibió un hijo en las manos de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, que hizo una obra que ningún otro hombre pudo hacer. Qué importante que es cuando el deseo más grande de nuestro corazón es devuelto a Dios y es consagrado a Dios. Tenemos la vida de Abraham, que es la de un hombre con un deseo, el deseo de tener un hijo, el deseo de que se concrete en su vida lo que Dios le dijo. Y cuando se concreta, el Señor se lo pide. No lo entrega como esta mujer, el Señor se lo pide. Y este hombre entrega el deseo más grande de su corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es poderoso para devolvérselo. Porque conoce el carácter de Dios y porque sabe que Dios no le puede fallar. Sabe que Dios no es un Dios egoísta. No es un Dios que quiere abortar tus sueños. No es un Dios que quiere sacarte todo no sé por qué. Es un Dios que quiere lo mejor. Es un Dios que quiere más de lo que vos podés esperar. Y cuando este hombre entrega el deseo más precioso de su corazón, ¿qué es lo que vuelve sobre este hombre? Ser padre de una nación. Ser padre de la confianza, de la fe que vos y yo creemos, pero sobre todas las cosas, Dios mismo dice, este hombre es mi amigo. Amigo de Dios, dicho por la boca de Dios. Cuando este hombre entregó el deseo más grande de su corazón, todo esto vino sobre su vida. Qué distinto, acordate, cuando fueron detrás de su deseo vivo, que una vez que tuvieron las codornices en su boca, vino debilidad de espíritu en sus corazones. Y finalmente David. Si realmente había un deseo grande en David, era poder construirle un templo a Dios. Todo rey quiere dejar un legado. Y todo edificio que los hombres antiguos hacían eran un legado a su nombre. ¿Qué más podía pedir David? Que amó a Dios con todo su corazón, que Dios le permitiera hacer casa. Ahora Dios le dice, David, yo no te voy a dejar hacer templo. Me estás sacando, Señor, mi trascendencia, que me conozcan por el templo. No, yo te voy a construir algo más grande. Yo voy a hacerte casa. Yo voy a darte una descendencia. De vos va a venir la descendencia mesiánica. Cuando yo venga en el cuerpo de mi hijo sobre esta tierra, me van a llamar hijo de David. Vas a ser conocido siempre como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No entendés que te voy a dar mucho más que un templo? Ana, te voy a dar mucho más que un hijo. Abraham, no solo te voy a devolver tu hijo, te voy a dar mucho más. Y todos ellos recibieron mucho más de lo que esperaron. Mientras que Adán y Eva, mientras que el pueblo recibió nada de lo que esperaban. Entonces mi pregunta es,
Tenemos deseos, sí. Tenemos deseos ardientes que lo estamos convirtiendo en una falsa creencia. Tenemos mezcla en nuestro corazón que hace que ese deseo ardiente prenda dentro nuestro como si fuera nafta. ¿Entendemos realmente que cuando nosotros con nuestro deseo ardiente venimos delante de Dios y se lo entregamos, recibimos muchísimo más con Él de lo que pudiéramos esperar? Para cerrar, Mateo 16, 26. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Salmo 145, 19. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Mientras nuestros propios deseos nos hacen perder lo más importante, ¿estamos dispuestos a poderlos entregar delante de Dios para poder recibir mucho más de lo pequeño que nosotros estamos esperando? ¿O vamos a ir detrás de esos deseos? ¿O vamos a generar una falsa creencia en nuestra vida? ¿O vamos a vivir con esa mezcla que nos permita, bueno, un cachito para alcanzar eso y con eso perderlo todo? Hoy es un día de decisión en el que podemos decidir o ganarlo todo o perderlo todo. O ganar todo y más de lo que podemos pensar que ya está preparado en la mano de Dios para nuestra vida, o obtener eso de lo que estoy siendo esclavo, que el día que lo obtenga, qué bueno, lo obtuve, pero cuando me quiera dar cuenta, lo más importante lo perdiste. Hoy es un día de decisión, iglesia. Hoy es un día para decir, ¿peleo por mi deseo o lo pongo delante del altar? Te invito a que te pongas de pie.